Dios de pacto. Él guarda sus promesas, cumple sus palabras y guía nuestro destino. Eso Él quiere, que confiemos en sus promesas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, puede bajarla. Gloria a Dios, aleluya. Y continuamos en el mes de noviembre celebrando ¿qué? Celebrando el mes de la familia. Celebrando el mes de la familia. Y yo no podía dejar pasar por alto este día en el cual tengo el privilegio de estar aquí. Sabemos que nuestros pastores están cumpliendo con asignaciones que el Padre le ha puesto. Y quiero que sepan que ellos están muy bien, la gloria sea para Dios. Allá se están gozando con los padres de Hotman, el abuelito del pastorcito que anda por ahí. Son gente muy buena, la gloria sea para Dios. Anoche tuvieron una conferencia para matrimonio y hoy el pastor le tocaba llevar la palabra allí en aquella iglesia. Son unos hermanos muy buenos, muy cariñosos. Tuve la oportunidad de saludarlos por las redes. Gloria a Dios. Algún día lo conoceré. Y en este día, mis hermanos, le he preparado una exhortación, yo diría, gloria a Dios. Es una exhortación por el mes de la familia. Y la he titulado Pacto de Dios con tu familia. Por eso quise que escucháramos esa canción, porque Dios es un Dios de pacto. Y muchas veces no recordamos que hay muchos pactos que Dios ha hecho desde Génesis. Y todo pensando en la familia. Pensando no en una sola persona, pensando en muchas personas. Y vamos, antes de continuar, a ver qué significa la familia. La familia es un grupo de personas unidas por parentesco, matrimonio, convivencia o afinidad. Se define como una unidad social fundamental donde se comparten lazos de afectos, protección y apoyo, aunque la estructura familiar últimamente ha evolucionado y se ha diversificado más allá del modelo tradicional. La familia es la célula básica. Oigan bien, la célula básica. Recuérdense, si nos vamos a Génesis, si usted va relacionando lo que yo estoy diciendo, lo que estoy definiendo, y nos vamos a Génesis, Dios creó hombre y mujer. Desde un principio, cuando Dios creó al hombre, pensó en familia. Porque Él pensó en hombre y en mujer, porque pensó en que se multiplicaran y se reprodujeran. Pensó en familia. Entonces, es la célula básica en donde se aprenden los valores fundamentales para el desarrollo y progreso de la sociedad. Es el espacio donde nosotros nos sentimos confiados, plenos. Es el refugio donde nos aceptan tal y cual nosotros somos, incondicionalmente. En el seno de la familia nos aceptan. Gloria a Dios. Aleluya. Años atrás se entendía, como yo decía ahorita, que una familia era integrada solamente por padre, por madre e hijos. Un concepto básico nuclear. Yo diría un poco cerrado, ¿verdad? Pero en la actualidad
no solo se centra en los lazos consanguíneos, sino que puede ser el grupo de personas con los cuales nos sentimos seguros, protegidos, amados y felices. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque muchas veces hay que darle los niños a otras personas para que los cuiden y los atiendan, porque los padres no pueden. Porque los padres se han distorsionado de manera tal que no tienen la capacidad de educar a sus hijos, ni de cuidarlos, ni de protegerlos. Entonces, la familia va a ser donde uno se sienta bien, donde uno se sienta seguro, protegido, amado y felices. Tener una familia ofrece la posibilidad de cimentar una buena educación, formación y valores. Es en el seno de la familia donde se construye la personalidad de cada uno de sus miembros, ¿verdad? Funciona como pilar sobre el cual se fundamenta el desarrollo psicológico, social y físico del ser humano, y es aquí donde se nos enseña las responsabilidades y las obligaciones. Es donde actuamos con la mejor versión de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros en la casa no sabemos tener este tipo de cosas, de ser responsable, de tener obligaciones, mucho menos lo vamos a hacer fuera de la casa. Si todos los individuos pudieran crecer dentro de un seno familiar funcional, la sociedad se enfrentaría a menos problemas. Habría menos violencia dentro y fuera del hogar. Habría más sentido de la responsabilidad y más respeto, tanto por la naturaleza como por el entorno social. No todos tienen la dicha de crecer dentro de una familia amorosa, estable, unida, segura, y lo que hacen es que se refugian en otras distracciones, arriesgando, ¿verdad?, su integridad, tanto física como mental. Si el núcleo de la familia está dañado, la sociedad refleja estas fracturas en sus relaciones y en su entorno. Surgen acciones de violencia, de desapego y de inconformidades. Por lo tanto, cuando un hogar es disfuncional, lo que nosotros vamos a ver es hijos rebeldes, personas rebeldes, personas inconformes. Por eso, muchas veces les echamos la culpa a los gobiernos. Y no toda la culpa lo tienen los gobiernos. No toda la culpa. Ellos permiten muchas cosas que no debieran de permitir, y lo sabemos. Pero nosotros como padres responsables tenemos que llevar a cabo nuestra tarea. Y la tarea de nosotros es proteger como sociedad a la familia que Dios nos ha dado y nos ha puesto en nuestras manos. Porque tenemos que recordar que algún día nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios de la familia que nos dio. Y no necesariamente la familia, como yo dije ahorita, tiene que ser nada más con los hijos engendrados. Porque muchas veces nos toca, como me ha tocado a mí, criar a otros que yo no engendré. Y muchas familias han criado hijos con muchos valores y respeto sin haber sido consanguíneos.
Pero como yo le decía a ustedes, la tarea de nosotros es hacer, promover ese respeto, esos valores, esa educación, ese amor, esa unidad en donde se puedan resolver todas las situaciones de la vida. Pero nosotros sabemos, todos los que estamos aquí, que esto nada más se logra teniendo a un Dios grande, poderoso y omnipotente entre nosotros. Dios es un Dios de pacto. Y como yo decía ahorita, si buscamos en nuestra Biblia, pero yo creo que casi todo el mundo se sabe esa cita de Génesis 3:15, en donde habla, ¿verdad?, que el Señor iba a enemistar a la serpiente y a la mujer, y que de la mujer iba a nacer el que le iba a romperla, a desbaratar la cabeza a la serpiente. Desde Génesis 3:15 nosotros estamos viendo una promesa de Dios para la humanidad. Porque quizá en el momento en que sucedió la caída de Adán y Eva, el enemigo pensó que había triunfado, pensó que había obtenido la victoria, que lo había destruido y que todo se había acabado. Pero no fue así. El Señor comenzó a hacer su pacto con el hombre. Y desde ahí vemos cómo el Señor promete algo que es el fundamento de todos nosotros. La gloria sea para Dios. Pero también vemos a Dios haciendo pacto con Noé cuando tuvo que destruir con el diluvio al mundo que en ese momento existía. ¿Por qué? Por eso mismo, por la desobediencia del hombre, por la rebeldía del hombre, por tantas cosas malas que estaban sucediendo en el mundo en ese momento. El Señor se arrepintió, dice la palabra, de haber hecho al hombre. Y el Señor en ese momento destruyó con agua el mundo que existía. Solamente fue salvo Noé con toda su familia. Y esto lo vamos a ver, lo voy a leer ahora, en Génesis, gloria a Dios. En Génesis 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Oigan bien, no a Noé solo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero ahí mismo en el 9 dice: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Estamos viendo cómo Dios, a pesar de haber destruido, de haber acabado de destruir todo lo que existía, todo ser viviente, solamente los que estaban en el arca se salvaron. Noé con su familia y los animales que estaban dentro del arca. Dios se preocupa de nuevo y establece pacto. Y dice: con vosotros y con vuestro descendiente después de vosotros. Y dice el día: y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya
más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Por qué? Porque el plan de Dios nunca fue llegar hasta ahí. Lo que pasa es que la perversión del hombre hizo que el Señor se arrepintiera de lo que había creado. La concupiscencia, la maldad que existe en el hombre, ha sido la lucha que ha tenido el hombre durante todos los siglos. No ha sido la falta de Dios cuidar a la humanidad. Dios es un Dios que cuando hace un pacto no echa para atrás. También nosotros vemos en Génesis 15, 18. Génesis 15, 18. De nuevo, en Génesis 15, 18, gloria a Dios. Dice Jehová, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los seteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos, todos esos que no le servían a Dios, que nada más le servían a dioses paganos, Dios le entregó por pacto a Abraham toda esa tierra. Gloria a Dios. Pero ahí mismo, más para adelante, en el 17:10, dice el Señor, este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. De nuevo el Señor está pensando en la familia. De nuevo está haciendo pacto no solamente con Abraham, sino con la familia de Abraham. Y dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Porque cuando tú comprabas en aquellos tiempos a alguien, ya te pertenecía y pertenecía a tu casa. Y también aquí el Señor pone por pacto que esa persona también tenía que ser circuncidado. Era un pacto ¿de qué? De carne y de sangre. Fíjense, si ustedes ponen a analizar el parecido que tiene a lo que vemos que nuestro Señor después hace, ¿verdad? Carne y sangre. Realmente, la gloria sea para Dios. En Génesis 35:12 hay un pacto también. Hay muchos pactos en la Biblia. Yo no lo voy a mencionar todo. Solamente quiero que hoy reflexionemos sobre los pactos de Dios con nuestra familia. Gloria a Dios. 35:12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice aquí. Esto es hablándole a Jacob. Aquí el Señor le está hablando a Jacob y le dice: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él,
Betel. Gloria a Dios, aleluya. Entonces nosotros aquí, mis hermanos, vemos que el plan de Dios que le prometió a todos estos patriarcas, pacto de protección, pacto de tierra, pacto de ir con ellos en todo momento, de pelear su batalla, de proveerle, ¿verdad? Lo vemos cómo se ha ido, ¿verdad? De generación en generación. Pero también nosotros vemos que el profeta Isaías, en el libro de Isaías 7, gloria a Dios, da profecía de parte de Dios. Una profecía para que los pobladores y todo lo que la oyeran y la leyeran no se desesperaran, sino que supieran que el Señor, lo que había prometido en Génesis, ya venía en camino, aunque fue casi 600 años después. Pero aquí el Señor usa la boca de Isaías. Isaías 7:14, gloria a Dios, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y el mismo Isaías, más adelante, en el 9, gloria a Dios, en el 9, 6, 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y en Isaías 53, mis hermanos, vámonos un poquito más adelante, Isaías 53, porque Isaías fue un profeta mesiánico, totalmente mesiánico, que se encargó de hablar de ese Redentor que iba a venir y de dar palabra para que la fe no menguara de todos aquellos que estaban esperando a ese Redentor que fue prometido desde Génesis 3:15. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Isaías 53, aquí está, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense, yo hago un alto aquí, porque fíjense cómo dice Isaías: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque Jehová pensaba en nosotros, porque Jehová pensaba en toda la familia de la tierra,
Porque el plan de Jehová era que nadie se perdiera, sino que todo el mundo viniera a arrepentimiento y que todos fuéramos salvos. No es el plan de Dios que la humanidad esté como está, andando como anda, con los valores como están, porque el hombre tiene una tendencia a darle la espalda a Dios. Dice aquí, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí habla de la expiación por el pecado y del sufrimiento y de los sacrificios que tuvo que llevar nuestro Señor por todos nosotros. Porque Dios prometió darle un Salvador y lo cumplió. Porque todo lo que Dios promete, Dios lo ha cumplido. Por eso nosotros estamos creyendo en que pronto el Señor vendrá. Porque todas las promesas de Dios, nosotros las hemos visto. Todo esto que dijo Isaías ahí en Isaías 53, nosotros lo hemos visto. Todo lo acordado y todo lo pactado, nuestros ojos lo han ido viendo. La palabra nos dice en Hechos 16:31, y esta es una cita la cual ha impactado mi vida todo el tiempo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La cita no dice cree en el Señor Jesucristo para que tú seas salvo solamente. La cita dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y basta con que uno solo en una casa acepte a Jesucristo para que estén dentro de esa promesa de Dios. Porque es promesa de Dios que ninguno se pierda. Esta es una cita bíblica, mis hermanos, que prácticamente es un arma en nuestra mano que nosotros debemos de apropiarnos de ella. Si todavía sus hijos no son cristianos, si su esposo no es cristiano, si hay alguien en su familia por el cual usted sufre, porque usted lo quiere ver en los caminos del Señor, comience a apropiarse de esta cita. Esta cita fue usada por Pablo y por Silas en la cárcel cuando la tierra tembló. Cuando ellos estaban cantando y la tierra tembló, se abrieron todas las puertas de la cárcel. Se rompieron las cadenas y todos los presos quedaron sueltos. Y el carcelero, cuando vio aquello, se asustó de manera tal que agarró su espada y se iba a quitar la vida. Y cuando se iba a quitar la vida, Pablo le dijo: no lo hagas, porque todos estamos aquí. No lo haga. Y cuando él encendió luz y vio que todos estaban ahí, él se dio cuenta que el Dios a que estos hombres le servían
eras el único y verdadero Dios. Y le dijo, gloria a Dios, aleluya. Y le dijo, ¿qué puedo yo hacer para ser salvo? Y ahí Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y dice la palabra que inmediatamente él fue a su casa y trajo toda su familia, e inmediatamente fueron bautizados él con toda su familia. Gloria a Dios, aleluya. El Señor, todo lo que ha prometido, nosotros lo hemos visto. A veces no vemos las cosas y nos desesperamos un poquito, pero necesitamos, mis hermanos, aprender a caminar por fe y no por vista. Puede ser que nuestros ojos físicos todavía aún no estén viendo ese milagro que usted le está pidiendo a Dios. Eso por lo cual usted tiene quizás años orando. No sé qué tiempo puede ser que usted tenga una petición. Gloria a Dios. Y usted todavía no lo ha visto. Pero quiero que sepa que el Señor no se ha olvidado de ninguna de sus peticiones. De ninguna de nuestras oraciones el Señor se olvida. Él hizo una promesa de salvación. Y esa promesa de salvación, que es su Hijo Jesucristo, está disponible para toda la familia. No es exclusiva de uno solo. Jehová prometió a ese Salvador, y ese Salvador fue enviado a morir por cada uno de nosotros. Ese Salvador, dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y realmente esta cita de Juan 3:16, muchos se la saben de memoria. Muchos predicadores la utilizamos, pero es una cita que encierra tanto, porque todo el Señor lo hizo por amor. Fíjense cómo dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque Él todo lo que ha hecho, lo ha hecho por amor. Desde cuando hizo la creación, lo hizo por amor. Cuando hizo al hombre y a la mujer, lo hizo por amor. Lo que sucede es que el enemigo, que el Señor los reprenda, se ha ensañado en hacerle daño a la creación de Dios. A todo lo que Dios ha creado, el enemigo ha querido mutilar, dañar y hacer, ¿verdad?, que las cosas no funcionen como Dios ha dicho que deben de funcionar. Y es por eso, mis hermanos, que el matrimonio es un pacto, y es un pacto sagrado. El matrimonio fue instituido por Dios bajo pacto, y es algo sagrado que muchos no lo tienen como deben de tenerlo, ni como deben de llevarlo. El matrimonio es símbolo de la iglesia de Cristo. Fíjense cómo Cristo compara el matrimonio con su iglesia. Y es tan así que dice la palabra que la iglesia de Cristo, que es su esposa, vendrá con el esposo a gobernar por 1000 años aquí en la tierra. Vendrá. Porque nosotros no vamos a subir, ¿verdad?, como novia, pero bajamos como esposa. La iglesia de Cristo es la esposa del Señor. ¿Y se compara con qué? Con un matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros somos la familia del Señor. Nosotros somos su cuerpo. Él es nuestra cabeza.
Y Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Aunque nosotros podamos estar pasando quizá por una prueba, por una calamidad, por un hijo rebelde, por cualquier cosa parecido, quizá por un esposo que no quiere venir a los pies de Cristo, pero tenemos que mantenernos con nuestra fe firme, orando en todo tiempo por nuestra familia, porque es el plan de Dios. Es el plan de Dios que nosotros nos mantengamos, tanto los sacerdotes del hogar como las mujeres, las esposas, orando en todo tiempo, orando sin cesar. ¿Para qué? Para que nuestra familia sea salva, para que nuestra familia sea protegida. Sobre todo, enseñándole a nuestra familia los valores, que los verdaderos valores de lo que se habla mucho en la actualidad, pero no descifran cuáles son, están aquí en la palabra. Es lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Es lo que el Señor nos ha dejado aquí, su guía, para que nosotros le enseñemos a nuestros hijos todo lo que dice aquí, y ellos puedan ser salvos. Porque la palabra dice que instruya al niño en su camino, y cuando sea grande, ¿qué va a suceder? No se apartará de él. No se apartará. No podemos seguir permitiendo que el sistema eduque a nuestros hijos. Nosotros no podemos seguir permitiendo que sea la escuela que eduque a nuestros hijos. Fíjense que lo primero que hicieron fue sacar la palabra de las escuelas. Sacaron la oración de las escuelas. Han querido sacar todo lo que es cristocéntrico de las escuelas. Pero así mismo nosotros hemos podido estar viendo en los últimos tiempos cómo suceden matanzas, cosas que lo que dan es pena, cómo matan los niños. Y casi siempre, ¿quiénes lo hacen? Otros niños que han salido o que son miembros de la misma escuela. Por frustraciones, por traumas, por estarse criando en un hogar disfuncional, porque no le dan amor, porque no le dan seguridad, porque no le dan protección, porque no le enseñan la palabra, porque nunca se ocupan de presentarle que hay un Salvador, que hay un Cristo que ha venido a morir por cada uno de nosotros. Y los niños lo comprenden y lo asimilan. Los niños son esponjas. Ellos van a actuar y a comportarse tal y cual nosotros lo enseñamos. Y es nuestra responsabilidad como madre, como padre, cada uno de nosotros, guiar a nuestros hijos por el mejor camino. Y el único camino, como dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que no hay otro. No hay otro. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nosotros eso tenemos que ir transmitiéndolo de generación en generación. Así como el Señor ha hecho pacto de generación en generación con nosotros, así mismo nosotros tenemos que ocuparnos de generación en generación, que la palabra de Dios sea sembrada en el corazón de nuestros hijos. Va a ser la palabra, o es mejor dicho la palabra, que puede mejorar este mundo. Este sistema mundial que está tan corrompido, tan dañado, no lo va a salvar ningún político que suba ahí, al menos que de verdad no sea temeroso de Dios. Cosa que sabemos que es un poco difícil. Nuestra fe, nuestra mirada, todo nuestro ser debe de estar todo el tiempo centrado en la palabra. En nosotros llevarle la palabra, compartir la palabra de Dios con nuestros hijos. Por eso yo siempre hago énfasis
en que se saque ese tiempecito que muchos le llaman altar familiar, para usted compartir la palabra con sus hijos. Porque ellos no la van a entender bien si usted no se la explica. Muchas veces ellos leen pero no entienden. Y es necesario que usted agarre un versículo y se lo desmenuce y se lo explique, para que ellos vayan comprendiendo y vayan caminando con ese temor a Jehová. Porque recuerden siempre, mis hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la falta de temor a Dios es que está haciendo que sucedan tantas cosas malas que vemos a diario en la noticia. Es la falta de temor. Porque se ha perdido por completo la falta de temor a Dios. Y la falta de amor. Porque también se ha perdido el amor. Lamentablemente la palabra lo dice. Y siempre lo ha dicho la palabra, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, que día tras día la maldad se va multiplicando más y más y más. Pero somos nosotros que tenemos que pararnos en la brecha. Y saben que da pena los poquitos intercesores que somos, que los martes y los jueves nos levantamos a orar y a interceder y a ponernos en la brecha por los gobiernos, por las escuelas, por los niños, por los jóvenes, por los matrimonios. Señor, eso hay que hacerlo. A veces no queremos sacrificar media hora de sueño o una hora de sueño. Pero esto no se pelea con armas físicas. Recuérdense que nuestras armas son poderosas, pero poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Las armas de nosotros son la oración. Las armas de nosotros es la palabra. Las armas de nosotros es el nombre de Jesús. Las armas de nosotros es la sangre de Jesucristo. Esas son las armas de nosotros. Esa oración que no puede faltarnos, que no puede fallarnos. Tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que ponernos en la brecha por aquello que nosotros vemos que no están llegando a la iglesia. Tenemos que hacer eso. Y de vez en cuando darle una llamadita. Decirle lo mucho que lo amamos, que nos hacen falta. Porque nosotros somos un solo cuerpo. Cuando yo me tropiezo y me doy en una uñita, mi cuerpo entero lo siente. Y debe de dolernos cuando los hermanos comienzan a dejar de venir y de llegar a la casa. Por lo tanto, hermanos, yo sé que para muchos se les hace difícil, pero tenemos que fomentar el orar más, los unos por los otros. Orar más por los sistemas de gobierno que tienen nuestros países. No solamente aquí donde vivimos, sino también de donde somos. Sabemos que la palabra lo que dice es que las cosas van a ir de mal en peor. Pero también la palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y nosotros somos los únicos que estamos llamados a cambiar todo lo malo que hay aquí en la tierra. Porque es a nosotros que Dios nos ha entregado la encomienda a ser diferente y a llevar una palabra de aliento a todo aquel que necesita una palabra de aliento. Cuando nosotros comencemos a preocuparnos más por eso, nosotros vamos a poder ver que el mundo va a comenzar a cambiar. Yo sé que la palabra dice que vamos a venir a gobernar por 1000 años. Sí, yo lo sé. Pero el reino de Dios, dijo el Señor Jesucristo, que se había acercado aquí a la tierra.
Desde cuando Él vino, se acercó el reino de Dios. Y nosotros somos parte de ese reino de Dios. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Por lo tanto, es mucho lo que nosotros podemos hacer, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Es demasiado lo que podemos hacer. Por lo tanto, mis hermanos, en este mes de la familia, nosotros tenemos que pensar qué nosotros vamos a hacer para que cada familia pueda ser cada día mejor. Yo tengo 71 años y cuando yo oro en mi intimidad, yo le digo: Señor, yo quiero ser mejor. Hazme mejor persona. Quita de mí cualquier cosa que a ti no te agrade. Porque nosotros muchas veces no reconocemos en qué podemos estar fallando. Pero no significa que no tengamos fallas. Hay fallas. Y es por eso que nosotros tenemos que venir delante del Señor y decirle: Señor, yo quiero ser mejor, porque yo sé que puedo ser mejor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ser ese poquito de sal que cambia aquí a todo en la tierra. Poder llevar esa palabra adecuada en el momento propicio a cualquier persona que lo necesite. A orar por esos matrimonios que nosotros vemos que no están funcionando, en donde usted sepa que hubo agresividad, en donde los valores no se están llevando como se deben de llevar. Nosotros somos los que tenemos que interceder. Somos nosotros. A veces pensamos: no, yo no me tengo que meter en vida ajena. Yo no tengo. Eso no es llevar vida ajena. Eso no es llevar vida ajena. No nos dejemos confundir. El que usted ore, si usted se entera que algo está funcionando mal, el que usted se pare en la brecha por una familia, eso es parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, ¿verdad? Y como cristianos que somos, portadores del Espíritu Santo, es nuestra responsabilidad el pararnos en la brecha los unos por los otros. La gloria sea para Dios. Aleluya. Aleluya. El Señor realmente siempre ha hecho pacto con el hombre. Es para que el hombre no olvide que Él es nuestro Dios. Es para que el hombre no olvide que Él nos ama. Es para que el hombre no olvide que Él cumple con todo lo que Él promete. Es por eso que Dios siempre ha hecho pacto con el hombre. Y por eso es que Dios ha hecho pacto con la familia. Es por eso que yo le estaba diciendo a ustedes que esa cita bíblica a mí me impacta mucho, de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y me impacta mucho porque cuando yo no pensaba todavía ser cristiana, había un letrero muy grande encima de un edificio en la capital de mi república. Y yo tenía que pasar por ahí con mucha frecuencia porque yo estudiaba en la capital. Y cada vez que pasaba por ahí, ese versículo tocaba mi corazón. Todavía yo no sabía ni quiénes lo habían dicho ni nada, pero ese versículo tocaba mi corazón. Y esas palabras, yo decía: Señor, entonces si yo te acepto, ¿será verdad que mi familia también va a ser salva? Pero el Señor prometió. Yo lo acepté. La gloria sea para Dios. Y así mismo ha sido. La promesa de Dios se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Yo lo sé, lo creo, lo he decretado, me apropié
Y así mismo yo quisiera que cada uno de ustedes siempre se apropien de este versículo. Voy a terminar con una cita bíblica, gloria a Dios, que también quiero que la guarden en su corazón. Es Deuteronomio 30:19. Dice así: Dios ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojo pues la vida para vivir yo y mi descendencia. ¿Y quién es la vida? ¿Y quién es la vida? Cristo es la vida. La voy a repetir. Deuteronomio 30:19. Dios ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojo pues la vida para vivir yo y mi descendencia. La gloria sea para Dios. Gloria a Dios. En este día, mis hermanos, todo aquel representante de su familia que desee pasar por aquí puede hacerlo para ungirlo con aceite. La gloria sea para Dios. Todo aquel que quiera sentir esa protección de parte del Señor para él y su familia puede pasar por aquí. Yo voy a bajar para ungirlo. La gloria sea para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, mis hermanos. Si confiamos en Dios, nuestra familia va a estar escondida en Él. Oh, gloria a Dios, Señor.